organizado aquí hacerles una demostración. ¿De qué íbamos a hacer una demostración? Pues del blog, ¿no? De que ya hay varias entradas, también espero que me estén escuchando en las sedes. El doctor Roberto Rodríguez contestó varios de sus preguntas, e incluso creo que están bien sus respuestas. Yo no soy nadie para evaluarlos, pero me gustaron. Sí, ahí se lo recomiendo. Entonces vamos a ver rapidísimo mientras están ahí arreglando algunos problemas técnicos. Está la página, a un lado de la página, a la derecha, está lo del blog. Le, ¿Cómo se dice? Le pican, le pinchan, le puchan, como digan. Hay muchas formas de decirlo. Y ahí aparece el blog. En la parte derecha están las entradas dependiendo de la sesión. Ahí ahora otra vez le hacen lo que hace rato dijimos, le pican, le puchan, o como sea, y aparecen las diferentes preguntas. Del lado derecho también está la lista de quienes han hecho preguntas. No pude resolver el problema de que yo copié varias de las preguntas de las sesiones, las tres primeras, entonces aparezco yo como el que hizo la pregunta, pero en realidad es lo que dice en el texto, qué sede puso la pregunta, y ahí están, y algunas de ellas ya han sido contestadas, o yo me permití poner un par de referencias adicionales. ¿De acuerdo? Entonces hay otro anuncio para el blog, se va a poner interesante. Algunas colegas no me acuerdo, hay una, creo que Nelly, hace preguntas muy incisivas y ha estado bien, ¿no? Ha empezado a haber ya un pequeño intercambio, pero creo que hay que familiarizarse más con el blog. Ahí está, es una herramienta para ustedes. Por favor, úsela, ¿no? Se llama Curso CES. Sí, perdón, no sabía que... Es que... No, es que hice unas cositas para mejorar la posibilidad de que nos entendamos, con unas definiciones que creo que valen la pena. Charlie, a ver, a todas las sedes, ahorita les vamos a enviar a los técnicos la presentación. Nos está comentando el doctor Manuel Gilantón que hizo algunas modificaciones de la presentación que estaba ya en la página. Se las vamos a reenviar vía los técnicos a través del correo de José Carlos, por si se llegase a ocupar, ¿sí? Pero esta es la que el doctor va a presentar. Entonces damos comienzo, le damos paso al doctor Roberto Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Me toca a mí presentar al ponente del día de hoy, que es el doctor Manuel Gil Antón. Con Manuel pues me une una relación de amistad y de colega desde hace muchos años, y no dudo en mencionarlo como una de las personas que saben más del tema que ahora nos convoca.
Manuel es, se diría, uno de los especialistas, pero en realidad él no es un especialista, es un profesor y un investigador, que no es lo mismo. Es decir, es un profesional muy acreditado sobre el tema. Él tiene una formación en que ha combinado la filosofía y la sociología. Es licenciado en filosofía de la Universidad Iberoamericana y después maestro en ciencias sociales de la Flaxo de México y después doctor en epistemología, en teoría y métodos de la ciencia por el CIMBESTAF. Ha dedicado su trabajo como investigador a diversos temas que atañen al ámbito educativo. Primero, el tema de la profesión académica en México, en donde publicó algunos de los trabajos que siguen siendo referente obligado para cualquiera que incursione en esta temática, y posteriormente en temas más amplios y generales de política educativa en general y de política de la educación superior en México. También tiene una ya larga carrera de docencia, primero en el Colegio de Bachilleres, después en la Autónoma Metropolitana en varias de sus sedes, en otras universidades del país, y más recientemente forma parte de la planta de investigadores y profesores del Colegio de México en el Centro de Estudios Sociológicos. Su currículum incluye casi un centenar de publicaciones académicas, entre libros, capítulos y artículos especializados en publicaciones de México y fuera de México. Uno de los temas que recorren la obra de Manuel Girantón es el que se refiere a los problemas sociológicos de la educación y dentro de ellos de manera muy eminente el tema de la desigualdad social y las dinámicas educativas en el país. Pues con estas breves palabras, iba a decir, Manuel no necesita presentación, especialmente entre su círculo cercano y sus amigos, pero siempre es un gusto dar una presentación a alguien como el doctor Girantón. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Yo nada más en reciprocidad, pero no crean que simplemente formal, les diré que es una maravilla que me presente uno de mis profesores en estas cuestiones. Entonces, los profesores suelen tener una mirada muy benévola sobre sus discípulos y por lo tanto sáquenle raíz cuadrada a lo que dijo. La parte que sí asumo es que, y me dio mucho gusto, Roberto, que dijera que no soy especialista, porque estudiar esto lo hace a uno que si da uno un paso más o menos bueno, se abren muchísimos más terrenos. Entonces, esto no se acaba, como diría Sonia Alarcón, hablando del béisbol, ¿verdad? Esto no se acaba hasta que se acaba. Espero que se acabe dentro de mucho tiempo, ¿no? Aunque sigan abriéndose las preguntas. Siempre es un gusto estar acá y ayer en la tarde y también un poquito en la noche pensé que como ustedes tuvieron 3 textos y un video que se puso en la página para la sesión de ahora, y un par de ellos, de los textos, uno es de Tabaré Fernández, otro es de Patricio Solís, otro me tocó escribirlo a mí, y el video es dicen mis hijos, un PowerPoint de mediados del siglo XX porque uso un pizarrón que se menea. Pensé que digamos que sobre la base de su lectura, aunque haya sido una lectura inicial, porque son textos, sobre todo los de Tabaré y los de Patricio, son textos de colegas que hacen un tipo de sociología desgraciadamente no tan frecuente en el país, pero que sí vale mucho la pena conocer que existe, en el sentido de que usan los sistemas, alguien diría matemáticos, pero yo diría que lógicos,
para tratar de despejar cuestiones que de repente damos como supuestas, me pareció que en vez de irnos al detalle de esas investigaciones, podríamos generar en el contexto de lo que ustedes hayan reflexionado, tanto los colegas que están aquí presentes como las secciones, ¿secciones se dice, profe? Sedes. Yo estaba en las secciones sindicales porque ando metido en lo de la reforma educativa, pero perdonen. Y entonces lo que traté de hacer con esta presentación es que podamos tener una estructura global que primero nos permita entender qué es, a través de una operacionalización, es decir, una delimitación de lo que es la desigualdad social por oposición a lo que sería la igualdad, acercarnos a cómo está el país en este nivel, desde el inicio del sistema escolar hasta la educación superior, y luego compartirles una parte que ustedes vieron, nada más de una forma sintética, en la que tuve el gusto de participar con Roberto, con Javier Mendoza, con María Jesús, en un acercamiento a la desigualdad en el acceso a la educación superior por regiones del país, a través de sus tasas de participación. Mi impresión es que esto ojalá funcione como insumo para dialogar y para pensar, porque en estos temas ojalá siempre tengamos más preguntas que respuestas desde el punto de vista de la investigación, y ojalá de ello deriven mejores líneas para la crítica ciudadana y para la planeación de nuevos proyectos de investigación por parte de ustedes. Entonces, pues con ese ánimo y con ese gusto, les agradezco que estén y que pues se tomen esta tarde del viernes, cuando la mayoría del país parece, por el tráfico, está huyendo de este curso, ¿no? Por lo menos, y creo que con mucha sabiduría, porque aunque no saben ellos que para allá les mandé la lluvia y que van a pasar un Acapulquito bastante sin sol, ¿no? Pero sí, estos minutos que tardé, nunca he hecho tanto, y con un poco de angustia le hablé a Jorge y le dije, denme unos minutitos porque, bueno, ya, voy a dejar de hacer rollo. Si uno ve cómo está previsto en el programa que vamos a tratar la educación superior y las desigualdades sociales, me pareció que era interesante, dejen ver si sé cómo se hace, tratar de acercarnos a una noción de desigualdad social y luego desigualdad educativa, que desgraciadamente corren en paralelo, a través de un mecanismo metodológico que es hacerlo por oposición a lo que sería perfectamente igualdad educativa. Esto es construir no necesariamente un tipo ideal en términos de lo que llamaría Weber, porque tiene ciertas especificaciones ese modo de trabajar, pero sí hacer el experimento mental y sus consecuencias de qué sería la igualdad educativa. Imaginando un mundo en el cual este fenómeno ocurriera. Imaginemos un país, digamos Narvarte, ¿no? Que como ustedes saben no es un barrio, sino que es un concepto, una categoría kantiana, que es una colonia aquí en la Ciudad de México donde yo viví mi infancia y que por ello es que la quiero tanto. ¿Cuáles serían las condiciones para la igualdad educativa? Quisiera nada más advertir antes de entrar al tema que yo suelo sugerir, o me suelo sugerir, derivado un poquito de lo que yo estudié cuando fui estudiante de filosofía, que hay una gran diferencia entre definir y delimitar. En general nos dicen que hay que tener alguna definición, pero estrictamente cuando uno define algo, uno está sin quererlo quizá o sin toda la conciencia
atribuyendo la capacidad cognitiva humana a decir lo que la cosa es. Y esto inevitablemente implica pensar que Kant no hubiese existido y que tuviésemos la posibilidad aristotélica, tomista, de hacer contacto con las esencias, con lo que las cosas son, han sido y serán, lo que el viejo Aristóteles llamaría las notas inteligibles que conforman una cosa, un fenómeno, y que tienen la consistencia de la esencia, es decir, que no se modifican ni se modificarán, porque hacen ser a la cosa lo que es. Afortunadamente, mi tocayo Kant advirtió mucho antes que esto fuese patrimonio de los científicos duros, porque muy probablemente esa cosa de duros y blandos refiere más a la cabeza del investigador que a una distinción, ¿no? Kant se dio cuenta que hubo un gran cambio cuando se cambió de la pregunta ¿qué es el movimiento? A cómo se mueven los que se mueven. Y además a cómo es posible que nosotros lo observemos, sobre la base de que toda observación tiene que ver con lo que las cosas son para nosotros, no con lo que las cosas son en sí. Él dividía a la alternativa cognitiva de la búsqueda de lo nouménico, lo esencial, de lo fenoménico. Y en lo fenoménico lo que tomaba en cuenta es que nuestra capacidad para asimilar algo, eso ya lo diría Piaget, pero digamos, nuestra capacidad para entrar en contacto con lo que llamamos realidad pasa por el empleo de categorías que tiene y que explica muy bien en La razón pura y de las que participamos todos, que tienen que ver con ubicar en tiempo, espacio, modo, causa y circunstancia lo que vemos. De tal manera que cuando nosotros decimos que vamos a definir una cosa, tenemos a veces sin conciencia la pretensión de decir lo que la cosa es. Cuando decimos delimitar tenemos más modestia, estamos más en una lógica moderna, epistemológicamente más solvente, que conduciría, por ejemplo, a evitar la solución aristotélica de que las cosas se mueven porque ocupan su lugar y por lo tanto hay tierra, agua, aire y fuego, y que si ustedes tiran algo, pues va a ocupar su lugar, porque si es algo sólido va a ir a la tierra, ¿no? Y esas, pues, esas cuestiones hicieron que el profe Aristóteles dijera que, por ejemplo, cuando uno va en una lancha, lo que pasa es que uno corta el aire, ese aire de la barca y de uno pasa por uno y lo empuja, la peristalsis le llamaba, y entonces uno avanza. Pero llegó Newton y dijo que más bien, para explicar los movimientos de los astros, había que establecer la relación en que los cuerpos se atraen en relación directa a sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias. Entonces dijo, ¿cómo es que ocurre la relación entre los cuerpos? Y no qué es lo que hace que los cuerpos se relacionen. Pasó entonces a una definición relacional y no esencialista. Por ello, esta va a ser un esfuerzo por delimitar lo que sería igualdad educativa y luego ver si existe en México con la información empírica disponible. Entonces, hay dos maneras de acercarnos a esto, ¿no? Para trabajar, yo lo que propongo es que podemos decir que en una sociedad hay igualdad educativa cuando se cumplen dos condiciones. Una es que todos tengan acceso, como dice ahí, a una educación de calidad, o una educación seria, a lo que Roberto llamaría un bien público parejo, ¿no? Y que
digamos, no haya obstáculos al acceso. Es la primera condición para la igualdad educativa. Si un sector de la sociedad tiene obstáculos para acceder a la educación, entonces hay desigualdad. Porque otro, en vez de tener barranco, pues tendría puente, supercarretera o avión. Y entonces hay desigualdad. Pero como estamos tratando de construir primero la delimitación de igualdad, no sé si estén de acuerdo ustedes, un primer requisito es acceso irrestricto a una educación, digamos, que se caracteriza no por ser cualquier tipo de escolarización, sino un proceso educativo que dé acceso al conocimiento y no a un pupitre. Porque es distinto escolarizar que educar. Nosotros lo hemos confundido a veces en el país, ¿no? Sobre todo los gobiernos, y digamos, yo supongo que este primer rasgo es claro, ¿no? Si ante un bien, digamos, como la educación, hay sectores de la sociedad que están inhabilitados para acceder a ella, o bien todos acceden, pero acceden a servicios diferenciados, bueno, diferenciados a secas, sobre todo muy diferenciados, entonces tenemos ahí un problema. Y la segunda característica sería que, para que haya igualdad educativa, es que no haya relación entre el origen social de las personas y el logro educativo, tanto en su alcance como en su profundidad. Si nosotros tenemos, experimento mental para la delimitación, un acceso irrestricto a educación, ¿en serio? La otra condición de igualdad social, de igualdad educativa y de igualdad social en el acceso educativo, sería que no esté determinado el logro educativo a condiciones de origen social. Es decir, que origen social no sea destino educativo es otra condición para una delimitación general de igualdad educativa. Otra forma de decirlo es que digamos, más operativa es darnos cuenta si en efecto la primera condición es que podamos decir no hay carencia para nadie del acceso a la educación básica obligatoria, al menos por la Constitución, que ahora es hasta secundaria y creo que en el 2020 y algo será para media, es decir, 9 o 12 años de escolaridad obligatoria, sin contar el preescolar, ¿no? Y bueno, que no se carezca de este acceso, y le podemos poner características, ¿no? Cuando el censo tardío, pero al fin censo sobre las escuelas, nos mostró que México tiene proporcionalmente más escuelas sin agua que viviendas sin agua, o que tiene más escuelas sin drenaje que viviendas sin drenaje, nosotros podemos ver que hablar de que haya un ambiente escolar digno y seguro, pues es parte de un acceso parejo, ¿no? Un acceso, digamos, igual a la educación. Y la segunda, que es la que ya habíamos dicho, al menos que poco a poco y de manera sensible se vaya reduciendo la asociación entre origen y logro y destino educativo. Esta segunda manera de decirlo es que a la luz de que hay una relación conocida en toda sociedad del impacto que tiene el origen social sobre las condiciones de avance, digamos, entendamos por avance hasta qué grado se llega y con qué profundidad se logra a donde se llega, ¿no? Entonces, bueno,
una política educativa que al menos esté orientada a que se reduzca la asociación o la correlación entre origen social y destino en términos de aprendizaje y nivel alcanzado, sería otra manera de decirlo. La primera es mucho más de experimento mental, la segunda sería, bueno, llamaremos a una sociedad que tiene un proyecto de igualdad educativa, aquella en la cual hay políticas claras para asegurar equidad en términos del sitio al que se arriba, en términos de potencial y densidad cognitiva de aprendizaje, y por otro lado, que tampoco, que paulatinamente, pero de manera sensible, origen no sea destino. Si esto fuese así, la desigualdad sería encontrar lo opuesto. Es decir, si quieren, cuando no todos tienen acceso a la educación y cuando está muy determinado el logro al origen social. O sea, la forma opuesta sería que muy pocos tienen acceso a la educación de calidad y además la determinación del origen es sumamente fuerte. Te explica 40-50% de la variación de los resultados. Es decir, no hay el efecto escuela está soterrado, está sepultado por condiciones de educabilidad que no ocurren en ella. Aunque adoptemos el ideal meritocrático, la cuestión de ir zafando poco a poco, como dice acá, el peso del origen, haría posible pensar que vamos en ese camino. Entonces, lo que yo traté de hacer, y dije que pensé que valía la pena, ustedes me dirán, es ver ante esto y su opuesto, cómo estamos, ¿no? Ustedes en los textos de Patricio de Tabaré pudieron ver cómo hay formas de ver que tú puedes tener incrementos en la escolaridad con crecimiento de la desigualdad medido por el Gini educativo, vamos a tratar esas cositas un poquito adelante, o bien que tú puedes tener crecimiento total en una sociedad de la escolaridad promedio con fuertes diferencias al interior de las regiones. Pero como la escala de observación hacia el fenómeno, vamos a quedarnos en la situación actual, ¿no? En aquel viejo, bueno, no en aquel viejo, en el viejo pizarrón en el cual está el video de las grietas, ahora lo voy a hacer, digamos, más serio en un curso de posgrado, no porque aquel no sea serio, sino porque está hecho en una lógica más, digamos, de divulgación, y aquí creo que le podemos entrar un poco más a la lógica de la comprensión explicativa. Es claro saber que digamos, podemos acercarnos a medir, aunque sea intuitivamente, la distancia que tenemos con respecto a la igualdad educativa si tomamos como subconjunto a la población entre 15 y 64 años. Esto no es caprichoso. A los 15 años, teóricamente, si todos fuesen a la educación obligatoria y alcanzaran a terminarla, tendrían 15 años. Y hasta 64, porque bueno, ya a los 64 en general uno tiene su credencial de la senectud, ¿no? Entonces, pero tomando eso, que son 74 millones, nosotros tenemos que hay 5 y pico millones de mexicanos y mexicanas que están en carencia educativa. O sea, hay pobres extremos en materia educativa, pero hay indigencia educativa, vamos a llamarle así, cuando ante la pregunta censal que dice, ¿puede usted leer y escribir un recado? La respuesta es no. De ese tamaño es si quieren ustedes, lo grueso de la pregunta. Ahí han contestado no
5.4 millones de mexicanos en el último censo. De aquellos que en su corte de edad tuvieron como educación obligatoria la primaria, hay 10.1 que no lo lograron, a los que hay que añadir a 16 y pico que no lo hicieron en secundaria, cuando ya la secundaria era parte de la educación obligatoria. De tal manera que el rezago educativo, que en realidad creo yo debíamos llamarle el rezago escolar, es decir, carencia de oportunidades y luego desafiliación o salida, no, desafiliación del sistema educativo sin terminar los 6 años de primaria o sin terminar los 9 que incluyen la secundaria. Es decir, esos 16 millones no son, en esos 16 millones no están los 10 millones previos, sino que son adicionales, nos hacen tener a 32 millones en lo que se llama teóricamente rezago educativo. Yo pensaría rezago escolar, en el sentido de que no ejercieron su derecho a la educación. Si recordamos la primera de las condiciones para que haya igualdad educativa, esto nos muestra que el 43% del grupo de 15 a 64 años de edad no tuvo acceso a la educación que la Constitución establece como obligatoria. Ya no digan en qué condiciones. Simplemente no culminaron lo que la Constitución establece como derecho exigible. No, antes era como una aspiración, se ha convertido en derecho y sin embargo el 43% de 73 millones de mexicanos en ese grupo de edad no lo han conseguido. Esto nos permite ver que tenemos una manera de ver nuestra lejanía muy grande a la igualdad educativa. Vale la pena decir que las investigaciones conocidas a la primera a la indigencia educativa, al analfabetismo, le caracteriza una enorme proporción de mujeres indígenas y otro contingente grande de mayores de edad, ¿no? Por eso, en algunos casos, se sabe que el analfabetismo se reduce por las etapas del curso de vida, la última de las cuales es dejar de hacerlo. Entonces, como suelen ser personas mayores en una proporción relativamente alta, cuando mueren, pues se reducen no por virtud de la política pública, sino por ley de vida, ¿no? Ahora, a esto hay que añadirle que si menos de la mitad de los mexicanos que inician la educación primaria terminan la educación media, uno de los datos que yo creo que nos permite apreciar la enorme desigualdad a la que nos vamos acercando es que cuando culminan muy pocos los 12 años de escolaridad, es decir, la prepa, el bachillerato, en la última evaluación realizada, que tiene cierta confiabilidad y validez, 6 de cada 10, después de 12 años de ir a la escuela, no tienen capacidad de lectoescritura suficiente. Es decir, pueden descifrar, pueden leer en el sentido de decodificar y repetir lo que ahí dice, pero más allá de, digamos, que lo que lea se entienda y que lo que se entienda se pueda comprender, relacionar con otros conocimientos e incluso poderlo compartir en estructuras lógicas ordenadas, 6 de cada 10 de los que sobrevivieron a la expulsión escolar, al abandono escolar, están sin haber logrado la lectoescritura, que es la llave de todo conocimiento, porque incluso para resolver un problema matemático, si uno no entiende el enunciado, va a tener dificultades para saber de qué problema se trata.
no se diga cómo esta falla en la lectoescritura genera la imposibilidad de gozar una novela, de tener una conversación al respecto de una serie de lecturas, ¿no? Esto a uno le toca como profesor de la universidad cuando tiene el privilegio de recibir a los muchachos de primer semestre y les dice, o de primer trimestre, y les dice, muchachos, vamos a leer este texto. Y la pregunta es, ¿todo el libro? Sí. Bueno, son 12 años en que no se ha leído un libro completo. Oigan, y luego hacen un pequeño ensayo. Y no se llenan bolitas en esta clase, profesor. Entonces tenemos una bronca ahí de lectoescritura grave, de tal manera que, y esto creo que es uno de los datos más vergonzosos de nuestra situación educativa, porque de verdad, si te vas de la escuela, es decir, si el abandono ocurre por razones exógenas, en el sentido de que te retiras de ella, ojo, no son desertores, no son cobardes, traidores que dan la espalda al frente y traicionan a la patria, no. Hay que erradicar el término deserción, ¿no? Si abandonas la escuela por razones, digamos, que te impiden continuar, o si la escuela te abandona, si te van, no si te vas, sino si te van, ¿no?, de la escuela. Pero peor aún, si permaneces en la escuela, o sea, si persistes en la escolarización, en México se puede decir que aprender a leer y a escribir en serio es lo más parecido a un volado, con una moneda cargada. Si el alfabetismo tenía rostro de mujer indígena y viejos, para no ser políticamente correcto, yo quiero ser un viejo, no quiero ser un adulto mayor, no, adulto mayor soy desde que tenía 25, cuando ya me dolían las rodillas. Entonces, pues digo, ¿no? Adulto joven, Roberto, pero yo adulto mayor desde hace rato, ¿no? No se diga aquí el jovenazo Jorge. Y el Javierovich, ¿no? Es decir, es impresionante que si aquel grupo de indigencia educativa tenía esas características, el volado, porque bueno, el 60% se parece al 50%, permítanme la libertad de la figura del volado, porque el volado teóricamente en una teoría de probabilidad con moneda perfecta y tarará, tiene un 0.5 el águila o el sol. En el caso de México es parecido, pero la moneda está cargada y ahí el sesgo es la desigualdad social. Es decir, una de las condiciones, la segunda condición de la igualdad educativa, que era reducir el impacto del origen social sobre el logro, en México está sumamente determinado. Es decir, casi se puede afirmar que la escuela, los sectores que en la escuela pueden lograr la lectoescritura en niveles, después de 12 años, muy avanzada, suficiente, robusta, lo son más por su origen social que por el efecto escolar. En consecuencia, estamos lejos, pero por si fuese poco, cada año 1 millón de personas entre los 6 y los 17 años, son datos del INE, dejan la escuela. Ahora, dejar la escuela, a veces hay que ser precisos. Uno puede dejar la escuela y estar en otra, pero hay una alta proporción de los que dejan la escuela que incurren, digamos, o están ubicados en lo que se llama desafiliación escolar, es decir, se salen del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué significa que entre 6 y 17 años perdamos a 1 millón y solo en la prepa a 650,000?
cada año. Bueno, es ahí donde propongo en el video de los pizarrones que si los dividimos entre los días escolares, son 5,000 muchachos y muchachas diarios, que hacen 33,000 aulas vacías. Imaginemos 33,000 aulas que en el día 1 del curso escolar están repletas, que huele a nuevo, ¿no? Porque todavía los tenis no están tan sucios como para que huela como huele a la mitad en secundaria, ¿no? Que están los chavos ilusionados, muchos de ellos los primeros en su casa que llegan a la secundaria o a la prepa, ¿no? Que sonríen, que tienen esperanza y expectativas. ¿Sí? 33,000 salones así, el día 200 están vacíos. Yo nunca he podido trabajar sin analogías. Por eso me parecía que la metáfora del camión en aquellos años, en aquel mes de septiembre del año pasado, en que había gente que pedía que los tanques de Díaz Ordaz pasaran por encima de los profesores, ¿no? Y decir, me imaginé aquel camión, etcétera, ¿no? En este caso, que se vayan 1 millón, ¿qué significa? Bueno, significan 33,000 aulas vacías, o si ustedes le ponen 10 metros de largo a cada salón, les genera 333 kilómetros. Y pensé, bueno, como hay sedes externas a nosotros, y para no ser chilangocéntrico, ¿no? Yo me imaginé de aquí a San Miguel de Allende, saliendo del centro del Zócalo de la Ciudad de México, una serie en fila india de salones que sin cesar, por todas las curvas del camino, no es la distancia directa, sino la distancia de carretera, hasta llegar a San Miguel, el primer día estaban llenos y el segundo día están vacíos. Es de ese tamaño lo que perdemos. Con todo lo que implica de talento, lo que implica de proyectos de vida, con todo lo que implica de el acceso al dolor y al placer que significa el conocimiento. Porque nada más, no significa nada más placer, gusto y avance, también significa amplitud de conciencia, y con ello, digamos, mayores condiciones para entender el drama de la vida. Pero, para no ser chilangocéntrico, si tenemos sedes en el norte, sería equivalente a la distancia de Torreón a Monterrey y de Mérida a Cancún. Son distancias aproximadas. Aquí lo que quisiera es que cada uno de nosotros imaginara o 33,000 aulas vacías, ¿no? O 10 estadios Azteca que tienen 100,000, o sea, 10 entradas completas al Azteca, ¿no? Si ustedes han ido, son 20 plazas de toros, pero ahora ir a los toros es políticamente incorrecto. No sé cuántos foros soles, no sé cuántos estadios de fútbol en el Corregidora, en el que hoy debutará Ronaldinho. Es decir, es una barbaridad. Tenemos, por ende, que el acceso como garantía de ejercicio del derecho está lejísimos de ejercerse en el país, y segundo, que la permanencia en el sistema educativo está muy asociada, como veremos, al origen social. Pero esta primera parte, estos primeros datos, lo que nos hablan es de un sistema educativo con barreras al acceso y con elementos o factores expulsores en el interior. Por ejemplo, si el 44% de las escuelas en el país son multigrado y bastantes de ellas incompletas, cuando la escuela lo abandona uno es cuando, por ejemplo, pues no hay más que hasta sexto y la secundaria está muy lejos, o no hay más que hasta tercero. Y ojo, esto también está muy asociado pues, a la desigualdad general y también a un factor demográfico que luego los sociólogos pasamos por alto, que es la enorme dispersión poblacional que tiene este país.
creo que son 105,000 poblaciones con menos de 500 habitantes, en donde ubicar una escuela completa es difícil porque no hay niños suficientes. Pero ahí no le hemos metido quizá la cabeza suficiente para ver cómo podemos hacerle para que haya servicios más concentrados, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la primera parte, ¿no? La segunda es lo que, si se acuerdan de esa película de Mejor Imposible, pues Más Peor Imposible, porque siguiendo a un colega costarricense que trabajó muchos años en la Universidad Autónoma de Hidalgo y que ahora está en el Ibero, en el Instituto de Investigaciones sobre la Educación y el Desarrollo, INIDE, bueno, Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Educación, no me acuerdo bien el nombre, que es Carlos Fernando, se me fue el apellido, que me perdone, pero no quiero saludar con sombrero ajeno, nos mostró lo siguiente: ¿cuáles son las probabilidades de llegar a la universidad de acuerdo a la escolaridad de los padres, del padre, perdón? Y de veras, más peor imposible. O sea, si tus padres tienen posgrado, es casi seguro el acceso a la universidad. Si tiene licenciatura tu padre, más o menos la mitad. Pero veamos cómo la distribución de las probabilidades, de los chances, ¿no? Los nomios, digamos, pues sí, la oportunidad de llegar a la educación superior está sumamente condicionada con uno de los factores de origen social. Y si recuerdan, el segundo de los elementos era, bueno, para que haya igualdad educativa, tiene que haber nula correlación entre origen social y logro. Aquí, en términos de alcance de educación de largo plazo hasta la educación superior, está sumamente determinada por la educación del padre, que en general está también asociada a condiciones socioeconómicas generales del entorno y de su familia. Entonces, creo que esto nos muestra también, pero en la segunda de las líneas de la delimitación, que nuestro sistema educativo es sumamente desigual. Y aquí ya empezamos a ver las cuestiones del acceso a la educación superior. Aquí iba a venir Patricio Solís, que será el que vendrá el próximo viernes, que es un tipo al que yo aprecio mucho, igual que Emilio, etcétera, los colegas nuevos que tengo en el Centro de Estudios Sociológicos del colegio, que tienen una formación que yo envidio. Cuando yo sea grande quisiera ser como ellos, porque tienen una manera de trabajar que tiene una parsimonia y un respeto por la limitación de nuestras posibilidades conceptuales, que en su capacidad de establecer los límites está su fortaleza. O sea, dejan de ser, como yo propongo en el periódico que mañana aparece el artículo, nos ayudan a abandonar esas palabras como las que dijo alguien importante de que la corrupción es cultural, o que todo es cuestión de educación, o que es decir, que el asunto es complejo, ¿no? O cuando eres sociólogo, no, es que este es un asunto estructural, y entonces ya todo el mundo se calla, porque pues si no, sí es estructural, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Entonces, Patricio lo que hizo es esto. No sé si se alcanza a ver bien, ¿ustedes me dicen? ¿Más o menos o no? Bueno, a ver, sí, más o menos, ¿no? La columna de la izquierda es la tabla o la gráfica nos muestra cómo es la progresión escolar por estrato socioeconómico de los jóvenes entre 25 y 34 años en el 2011. Entonces, si el color más oscuro
la barra de la izquierda es el sector, digamos, que tienen muy bajo, el estrato socioeconómico muy bajo, y el otro es el estrato alto, podemos ver cómo mientras que el acceso a la primaria es bastante parejo, ¿no? Se acerca al 100%, luego vemos cómo sistemáticamente el término de la primaria ya no es parejo. O sea, a primero todo mundo entra. Lograr sexto ya se distingue por estrato. El pasaje a secundaria es impresionante. Fíjense la caída de la barra de la izquierda. Termina la secundaria, casi todos los que ingresaron, tanto de los más pobres como de los más ricos. Pero de nuevo la transición a la preparatoria o a la media superior es brutal la caída. Y el acceso a la educación superior, bueno, no se diga, ¿no? Es decir, mientras que del 100% que de estos jóvenes ingresó a la primaria, solo el 7% llega a la educación superior en los estratos muy bajos y en el caso de los estratos muy altos llega el 47%. Ustedes dirán, yo esperaría que entrasen todos. Bueno, lo que pasa es que hay que tomar también en cuenta que la pertenencia a un estrato alto está medida por ingresos y no necesariamente por impulso educativo. A mí siempre me ha dado por pensar que el determinismo de los primeros estudios de Bourdieu sobre la reproducción de Bourdieu y Passerón, en términos digamos, del capital que ellos llamaban cultural, está sobredeterminado por el capital económico, porque me gustaría un día poder probarlo empíricamente. A mí me parece que en ocasiones una pareja de contadores, papá y mamá, tiene menos impulso a la educación que una pareja de normalistas, o que de una pareja de papás que solo terminaron secundaria, o ni eso, como fue en mi caso, y que concebían que o por el lado de la educación tenía movilidad social o no había otra. Entonces a veces el impulso educativo tiene la barrera económica, pero en términos de lo que significa el proceso educativo como posibilidad de romper lo que dice ahora el Prospera, que antes se llamaba Oportunidades, que antes era el Progresa, que antes era Solidaridad, que antes era el IMSS Coplamar, ¿no? Para que vean la edad que tengo. Yo vi bajar en comunidades de Chiapas a un helicóptero que bajaba a la clínica, junto con un poquito de pasto y unos arbolitos falsos, así como de cachirulo. Llegaba el gobernador, inauguraba la clínica, se iba y venía el helicóptero y se la llevaba al otro lugar donde iba a inaugurarla, ¿no? Esas eran las clínicas IMSS Coplamar, ¿no? Bueno, ya no sé por qué dije esto, pero lo que quiero decir es que la segunda condición de la delimitación es que todavía el origen social tiene de una manera impresionante impacto en la progresión escolar. Tendrán ustedes acceso a esta presentación y ahí hay dos ligas que también son de Patricio Solís, que yo traté de hacer de mi lectura una manera de hacerlo más accesible para la discusión y no meternos en la sofisticación de una regresión lineal o es decir, cuestiones que quizás técnicamente nos rebasan, pero que lógicamente se pueden entender, ¿no? Por ejemplo, miren cómo está segmentada la oferta. En Educación Futura, las dos son ligas a ese maravilloso portal periodístico. Si nosotros vemos la proporción de muchachos, de jóvenes, mujeres y hombres, que tuvieron acceso a la educación superior, de acuerdo al bachillerato del que iban, ¿no? del bachillerato del que procedían, hace que lo que tengamos sea, perdón, Jau,
que si, digamos, la oferta segmentada significa que si tu procedencia no solamente es de origen, sino también de tipo de escuela, lo que remite a que la primera condición no se cumple, porque el acceso lo puedes garantizar, pero no puedes garantizar un acceso equivalente, ¿no? Entonces, los que ingresaron a la universidad, ¿no? Que tuvieron acceso a la educación superior en la zona metropolitana, vean ustedes la enorme cantidad, es la raya verde que ustedes ven, yo la veo aquí amarilla, los que proceden de la UNAM, de los bachilleratos de CCH o prepas de la UNAM, ¿no? Del privado general, ¿no? ¿Cuántos pudieron entrar? De las públicas que están afiliadas a otras IES, ¿no? Podrían ser las las que tienen relación con el POLI, las escuelas públicas generales que no tienen vínculo con ninguna institución de educación superior, se reducen. Y además se reducen en términos de si su ingreso fue a la UNAM, ¿no? A ver, en otras palabras, el pase reglamentado es una opción de acceso a la educación media que lleva consigo, cumpliendo ciertas condiciones, el aseguramiento a la educación superior en la institución más importante y más poderosa de este país, esta. Si nosotros podemos averiguar si para poderlo hacer impacta mucho el origen social junto con el efecto escuela de la escuela de procedencia, entonces podríamos mostrar que hay al menos una conjetura de una segmentación de la oferta, ¿no? Que es un poco lo que también ocurre en la educación superior. Entro a la universidad o a una universidad tecnológica o a una politécnica o a una intercultural o a una privada de élite si tengo centavos o a una privada, digamos, de captación de demanda residual, ¿no? En fin. Entonces, se conoce que hay circuitos, Patricio y la gente del colegio, como tienen mucha capacidad, ya lo conocerán el próximo viernes, de enfocar las cuestiones como trayectoria y curso de vida. Lo que muestran son, esta noción de curso de vida viene mucho del lado demográfico, que establece ciertos periodos típicos de transiciones en la edad del crecimiento de las personas. Digamos, esta transición de llegar a la universidad o no está asociada a una oferta segmentada, ¿no? Y el caso es fuerte. Y quizás la última es cómo, aquí vale la pena hacer algo antes. El subsecretario de Educación Superior del sexenio pasado, el doctor Rodolfo Tuirán, argumentó, y con razón, que en los últimos años los deciles o la población dividida en 10%, los deciles más bajos han incrementado su participación en la educación superior. Es decir, se ha reducido un poco la barrera al acceso. Lo que Patricio hizo para Educación Futura fue lo siguiente. Aquí sí creo que no se alcanza a ver los numeritos, ¿verdad? ¿Sí se alcanzan a ver? Es que yo no quisiera voltear para allá. Si ustedes trabajan con cohortes, ¿no? Digamos, los nacidos entre el 51 y el 53, sí es el dato, ¿verdad? 51-53, esa cohorte, si la ubicamos por su estrato alto, medio y bajo, ¿no? Y los números que están ahí son la proporción de la cohorte, ¿no? Que contaba con educación superior, tenemos que
se mueve en el estrato alto del 31%, pasa en el medio al 9.5% y en el bajo al 4%. Y en efecto, cuando vemos la cohorte 66-68, vemos que, concentremos en el estrato bajo, sube al 4.6%, poquito. Pero ya en la cohorte 78-80 está en el 7.4%. Es verdad lo que dice el doctor Tuirán. O sea, la proporción de personas que, pertenecientes al estrato bajo, conforme se ha expandido el servicio de la educación superior, ha pasado del 4 al 7.4. Sin embargo, también ha habido un crecimiento del 31 al 54.7% en el estrato alto y del 9.5 al 16 en el medio. Una manera de controlar qué significa este efecto en términos de desigualdad, y eso es muy interesante, les invitaría yo a que pensáramos que no hay que irnos con la finta de los crecimientos cuando estamos hablando de desigualdad, porque puede haber crecimiento con idéntica desigualdad, idéntico grado de desigualdad, digamos. Lo que está abajo es la razón de porcentajes, es decir, mientras que en la primera corte la razón entre alto y bajo era del 7.8, si ustedes dividen 31.1 entre 4, les da esa cifra, eso es una razón, ¿no? Hay 7.8 del estrato alto por cada uno del estrato bajo, 3.3 y 2.4. Vean ustedes cómo en el último de las cohortes está en 7.4, 3.4 y 2.1. Es decir, crece la participación, pero la razón, digamos, entre los estratos de participación, digamos, la desigualdad subsiste en el crecimiento. ¿Por qué? Y este artículo se lo recomiendo mucho porque tiene un ejemplo de los limones. Es decir, en un sitio en que es costumbre tomar limonada, de repente escasean los limones. El paso previo es que los ricos tenían más acceso a los limones y tomaban más limonada. Luego escasean los limones, ¿no? Y cuando llegan más limones, ¿no? Los estratos altos toman más limonada porque todavía tienen capacidad de beber. Y aunque hay más pobres que toman limonada, la proporción entre ellos y los demás se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que el estrato alto no ha llegado a su tope de capacidad de uso de la educación superior. Todavía puede incrementar más la participación en la educación superior de sus vástagos, y mientras eso no llegue al tope, pues entonces la distancia puede ser que simplemente se vaya recorriendo, ¿no? Hay más participación de los estratos bajos, en realidad se mueve, digamos, del 4 al 7, que es 3.4 si tomáramos absolutos, los otros se mueven del 31 al 54. Si los hacemos proporciones, no es insignificante para nada el crecimiento total tampoco del 14 al 25. Sin embargo, hay constancia en la distribución desigual del acceso. Creo yo que esta es la primera parte que quería compartir. Son 6:15, no sé, ¿es de 5 a? Llevas ya 1 hora. ¿Estás seguro? Bueno, ¿y se hace un receso? ¿Y terminamos? ¿O luego seguimos?
No, lo que quería decirles es que la otra cuestión es, si quieren, hagamos un ratitito de algunas preguntas, más bien de si puedo yo responderlas, hacemos el receso, rápido vemos alguna de las diferencias geográficas, ¿no? Y luego iniciamos una discusión más abierta, si les parece. Sí, si quieren, miren, son 6. ¿Podemos seguir? Pero bueno, pero sí abramos algún pequeño espacio por si Roberto y ustedes o alguien, yo les veo caras a algunos de duda. Roberto está haciendo cuentas. Cuando está haciendo cuentas hay algo que está que es posible ver de otra manera. Pero digamos, la idea de esta primera parte fue qué tan lejos estamos de una delimitación ideal de igualdad educativa. Y parece que por el lado del acceso, por el lado del avance y por el lado de la determinación social sobre el avance y el logro, estamos lejísimos. O sea, perdón, Manuel, quieres que te hagan preguntas. Entonces, les pedimos a los de las sedes que lo más pronto posible nos puedan enviar por el correo las preguntas que consideren pertinentes, dado que el doctor requiere un poco de retroalimentación por parte de... Y empecemos ahora al revés, hagámoslo al revés, para darle tiempo a los colegas de las sedes, hagamos las preguntas primero aquí en el instituto y esperemos que rápidamente nos pasen las preguntas por escrito. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctor Gil. Yo tengo dos cuestionamientos. El primero es el que se refiere, ¿cómo podría entenderse la igualdad de oportunidades en el caso del acceso a realizar una carrera universitaria respecto al pase reglamentado que otorga la universidad para los alumnos del CCH y Prepa? Que bueno, aquí también cabe aclarar, yo fui pues uno de esos afortunados en términos de ese volado, frente a otros estudiantes de otros bachilleratos, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y luego otra, esta también será muy breve. ¿Cómo sería en un sentido también ideal el crecimiento de esos cohortes con relación a estos tres estratos? Alto, medio y bajo, ¿deberían de ser equivalentes los crecimientos para poder advertir esta situación de igualdad? Gracias. Otra pregunta, aquí abajo a mi izquierda. Esta es una cosa para los viejitos, era el doctor IQ. Entonces, abajo a mi izquierda, aquí tenemos a un caballero. Humberto González, del Departamento de Investigaciones Educativas, del CIMBESTAB. ¿Por qué, pese a que pocos jóvenes tienen la oportunidad de llegar a la educación superior, seguimos teniendo problemas de cobertura, de acceso? O sea, no me quiero imaginar si aumenta el número de jóvenes que llegan a la educación superior, pues los problemas de cobertura que vamos a tener o de acceso. Esa sería mi pregunta. Seguimos. Había varias manos levantadas acá. ¿Sí? Buenas tardes. Soy estudiante del posgrado en Derecho de aquí de la Universidad Nacional y mi pregunta radica en lo siguiente. ¿Qué tanto influye la institución sindical para acrecentar o incrementar la desigualdad educativa? Y esto lo pregunto porque yo vengo de un estado en donde el sindicalismo es tan fuerte que eso ha provocado una deserción muy alta de los estudiantes y un descontento de la población porque de 5 días para clases únicamente tienen 3 días a la semana. Gracias. Es del estado de Michoacán. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gustavo Álvarez, de Filosofía. Son 2 preguntas muy puntuales. La primera sería, yo sé que va a ser una herejía lo que voy a decir, pero ¿por qué tiene que haber acceso democrático y casi dogmático para todos a la educación?
Sé que estoy en la Universidad Nacional, yo también hice mi examen de ingreso a esta universidad, como todos, para acceder a un conocimiento, pero la pregunta sería, ¿por qué tiene que existir esa cobertura? La segunda también muy puntual, usted hablaba de Kant y de Aristóteles al inicio, yo quisiera hacerle una pregunta en los diálogos de Platón, que es, ¿y de veras todos pueden estudiar? ¿De veras todos tienen la capacidad para estudiar? Y por supuesto esta segunda pregunta se vincula directamente con la primera. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Manuel Gil Antón, es un gusto estar aquí presente con usted, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura en Educación. Dos preguntas puntuales, una en cuestión de la relación en el acceso o la cobertura hacia la educación superior, pero que tiene tiene una transición desde la educación básica. ¿Por qué no repensar en retomar un modelo educativo propio de México y de las condiciones de las condiciones económicas que el país mantiene hoy en día, repensando en la idea de que bajo los efectos de ciertas reformas que se han venido dando, usted mencionaba al principio como a manera de bueno, un poco de risa para todos, ¿no? Pero las secciones, ¿no?, que están ahorita, las secciones de los diversos estados que están en la lucha por esa conformación de una educación alternativa, manifestaría, bueno, también que, ¿por qué no repensar en esa construcción de un modelo educativo propio para el país, ¿no? Y en segunda, pues también repensar en la cuestión de hacer un análisis profundo en relación de ese mismo modelo, por lo que anteriormente Díaz Barriga había hecho un análisis sobre el mecanismo Ceneval que tenemos aquí en varios estados de México, puntualizando algunas inconsistencias en relación al sistema o a esa barrera que usted menciona. Y número dos, en la creciente participación del estrato bajo hacia la educación superior, sí hay un efecto creciente, pero no determina, bueno, un punto en el que también la población pues está creciendo, ¿no? Hay una expansión demográfica y, bueno, también el crecimiento de la pobreza. Soy Luz Helena de la Facultad de Ciencias Políticas. Manuel, no puedo evitar pensar cuando hiciste este inicio a propósito de la igualdad educativa, no puedo evitar pensar no solamente en términos hacia el interior de México, sino cómo debemos pensar también esta igualdad relativa entre interrogantes respecto de los países a nivel internacional. Es decir, si yo me ubico en el título del curso que ahora nos ocupa, tendría yo que pensar que la desigualdad o la igualdad también tendría que pensarse respecto del exterior, porque citabas uno de los elementos que me parece fundamental, que es el acceso a la educación en el momento en el que nos ocupa. No solamente se puede pensar como contar con un lugar, un pupitre en un salón, sino en términos de conocimiento, que es lo que a nivel internacional ahora nos está midiendo y que no podemos evitarlo. Es decir, todo lo que nos está cayendo a nivel de midamos a partir de las competencias y demás, esto a final de cuentas es una moda como cuestión actual, no en el sentido de lo moderno, sino como moda, pues. Es lo que está de moda. Entonces, ahorita estamos, por ejemplo, en un periodo de revisión de planes de estudio y esto, en el caso específico de la universidad, y nos ocupan cuestiones de manera formal, de si logramos o no logramos llegarle al tope a las tendencias de nivel internacional, pero al interior creo que en términos de los docentes no hay mucho una comprensión
de este tipo de cuestiones, y creo que no podríamos dejarlo de lado. Es decir, los números sí nos dicen algunas cosas, pero habría que pensarlo también a partir de otro tipo de elementos que entran en juego. No sé si podrías en este sentido completar. Creo que un poco también tocaba lo que Roberto ha estado, bueno, todos han estado un poco tocando. Insistimos, esperamos las preguntas de parte de los colegas de las sedes en el correo que ya tienen asignado para eso. Allá vienen varias preguntas. Pues, ¿qué les parece si mientras organizamos las preguntas de las sedes, el doctor Manuel Gil Antón nos contesta o nos da respuestas a esas preguntas? Bueno, estoy seguro que voy a hablar, no sé si voy a responder, porque de algunas preguntas me voy a hacer socio, no, en el sentido de que las comparto y con franqueza lo que podría decir es cómo acercarnos quizá a tener una respuesta. Las apunté en orden, entonces sobre igualdad de oportunidades en la relación con el pase reglamentado, etcétera, ¿no? Quisiera referir a una anécdota. Cuando triunfa la Segunda República en España en 31, a la que luego el miserable Franco tumbará en 39, al triunfar la República, los muchachos van a la universidad y previamente los estudiantes subían por las escaleras a los salones y los profesores por el elevador. Entonces llegan y dicen, señores, los profes por las escaleras, ¿no? Y un viejo socialista, inteligente y socarrón, les dijo, no habéis entendido nada. Las revoluciones se hacen para que todos vayan por elevador. A mí esta cuestión siempre me ha hecho pensar que cuando vemos esta cuestión de la distribución sesgada por la segmentación de la oferta, es que hay dos caminos. O bien todos por la escalera y, digamos, hacemos inaccesibles o sujetos a más valladares el acceso a la educación superior, o bien todos por elevador. Es decir, generamos una igualdad de oportunidades en términos de incrementar aquellas carreras académicas en las cuales un trabajo hecho, bien hecho en el nivel medio superior, sea suficiente para ingresar a una universidad que tenga las características que tiene la UNAM. Probablemente habrá diferencias, pero eso es abismal la UNAM con la Universidad de Insurgentes, ¿no? Tiene una sede arriba de una sex shop que está padre porque en el recreo van a, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, digamos, hay quienes opinan que lo que tendría que hacerse es que, independientemente de donde curses el bachillerato, se tenga que hacer examen de ingreso para la UNAM o de lo que eran las vocacionales al Poli, etcétera, ¿no? O en los estados también. Esa sería una manera de unificar el requisito, que sería una manera de justicia hacia igualar el obstáculo. Y la otra sería generar opciones de calidad equivalente que pudieran tener también una posibilidad de, con un cumplimiento, digamos, de esfuerzo y logro razonables, tener acceso. Y ojo, esta es una cuestión de política pública que además sí tenemos que pensar y tenemos que pensarla con calma. Pocas cosas me han asustado tanto como la declaración del subsecretario actual de Educación Superior, el doctor Serrano, que dijo que él no comprendía por qué había tantos obcecados que se formaban para entrar al UNAM, ¿no?, a sabiendas de que no iban a entrar. Y les llamo así, obcecados. Entonces,
en una reunión que hicimos allí en el Colegio de México, ahora para discutir esto, reivindicamos el derecho a la obcecación. Porque, ¿cuál es el argumento? Decía Imanol Ordóñez, ¿cuál es el argumento de política pública para decir no te formes? Ahora, también hay que pensar muy bien las cosas. Ayer escuché que cuando se construye el nuevo aeropuerto, en el viejo aeropuerto va a haber una nueva sede de la UNAM. O tampoco esto se resuelve haciendo más grande la UNAM. Yo creo que lo que hay que preguntarnos es, tenemos un sistema que ofrece calidades incomparables. Si lo dejamos suelto al mercado, o si lo dejamos más suelto a las condiciones de origen, pues la determinación del origen social va a ser mayor. En consecuencia, yo creo que lo que tenemos es que pensar en establecer quizá elementos de calidad alta en el tipo de oferta de educación superior que sea diversa, pero no desigual. Digamos, en sociología se habla de diferenciación horizontal o vertical. Cuando es vertical y está jerarquizada en estratos, lo que tú tienes es desigualdad, ¿no? Es decir, cuando yo trabajé, 30 años trabajé en la UAM y atendía siempre y tenía ese gusto de los chavos de primer trimestre, en sociología el 75% casi nunca varió. De los que entraron a sociología no querían ser sociólogos, pero sabían que para ser universitarios por sociología sí entraban y por administración nunca. Y el reto era cómo enseño sociología a gente que no quiere ser socióloga. Sin embargo, la idea es, me cambio. Entonces, tengo la impresión que si no logramos nosotros, ahora sí, también, en términos de pensarle, que nuestra diferenciación vertical se horizontalice de tal manera que las calidades relativas a cada una de las diversas opciones, como serían los institutos tecnológicos, federales, estatales, las unidades tecnológicas, las politécnicas, etcétera. Si no logramos nosotros calidades semejantes, vamos a tener este problema en el cual, el que tiene más saliva tragará más pinole. Pero no me parece que sea evitando esto, sino tratando de incrementar las trayectorias más largas y productivas y fértiles en la educación superior. Ahora, no cabe duda que en el pasaje, la expectativa del pase reglamentado es muy atractiva. De hecho, hay estrategias muy conocidas de enviar a los estudiantes, a los chavos, a las chavas, a escuelas privadas en primaria y secundaria, que ingresan con más facilidad por su origen social a las opciones de la UNAM, en la Ciudad de México, pues, o a otras opciones en otras ciudades, y en consecuencia aseguran 7 años u 8 años, ¿no?, de escolaridad que mientras antes pagaban 6 o 7 mil pesos al mes, les salen 200 pesos al año, lo cual es regresivo. Hay que entrarle a ese tema, porque esas personas también están ocupando un sitio en una universidad pública que quizá tendríamos que revisar. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, pensar que con independencia del resultado en el examen, el 2% de cada subsistema previo tenga acceso a la opción ya sea de media superior o superior de la UNAM, para para que entren los mejores de sus semejantes y que compitan en mayor igualdad, ¿no? Que hablabas tú de igualdad de oportunidades. Es un tema abierto, ¿no? Y ¿cómo se podía crecer para avanzar a la equidad? Bueno, el asunto aquí sería cómo hacer para que la inclusión en la educación superior de los sectores bajos tuviese una pendiente mayor, que lo que hiciera fuese reducir
modificar la razón que entre la cohorte 51-53 y la 78-80 se ha quedado en 2.4, 2.1. Imagínate que la razón llegara a ser del 7, del 10, ¿no? Pues estaríamos en otra circunstancia. Entonces, me parece a mí que el objetivo, creo, no sería reducir eso. Lo que tendríamos que hacer es incrementar al máximo las posibilidades de ingreso y eso produciría reducciones, digamos, en la distancia de la noción de justicia que el índice de Gini te diría que está en que cada quien reciba, así como el ingreso, una parte proporcional equivalente. Contra más lejos de la diagonal, somos más inequitativos. Bueno, ahí voy más rápido ahora porque a pesar de que pocos llegan, sin embargo, no tenemos cobertura y tenemos problemas de acceso. Yo reitero, yo creo que acceso sí hay. O sea, sitio, las autoridades dicen, pero claro que sí hay, no sean obcecados, no quieren entrar todos a la misma. Lo que está ocurriendo es que tenemos que entender que en el imaginario hay instituciones y carreras que atraen más que otras. Por eso, en términos absolutos, sí caben. Lo que pasa es que no caben en donde quieren. Y los que logran más caber en donde quieren están determinados más bien por el origen social y la escuela de procedencia, ¿no? Si distinguimos, como hace Manuel Pérez Rocha con razón, entre mérito y logro. Logro es cuánto alcanzas, mérito es cuánto esfuerzo hiciste. Y nosotros estamos confundiendo logro con mérito. Y una persona que arranca con 7 y llega a 10 tiene sin duda un logro mayor que otra que pasa de 4 a 8, aunque haya incrementado 4 veces y la otra solo 3. Vamos para poner un ejemplo así. Entonces, aquí juntaría las dos anteriores, esta y la otra. Es decir, está también aquí de por medio el destino laboral. Es decir, el tipo de escuela está teniendo que ver mucho con la formación que se recibe y el acceso al empleo o a las posibilidades económicas. Entonces, se trata de llegar a la institución que ofrezca certificados con mayor valor de cambio. Entonces, tenemos que hacer que el valor de cambio de las instituciones esté más parejo, ¿no? Que haya euro en vez de tener bilimbiques, pesos viejos, pesos nuevos, ¿sí me explico? Y dólares, ¿no? Sindicato y desigualdad. Bueno, a mí me parece que la sociedad mexicana permitió durante medio siglo la simbiosis CEP-CENTE y luego su espejo, que es la CENTE, ¿no? En términos de una relación corporativa. Entonces, el obstáculo que significa la inasistencia del profesorado en muchas zonas del país o en algunas zonas del país, obviamente que genera desigualdad. Ahora, esta desigualdad, creo yo, nada más te diría que así lo pienso, no la genera el sindicato, sino la genera la connivencia de sindicato y autoridades. Porque si no nos queda la idea de que el sindicato es bien malo y que la CEP es Caperucita Roja, ¿no? Y que le llegó el lobo y se la comió. No. No, a la abuelita, ¿verdad? Bueno, no sé a quién pasa, no sé qué pasa, pero sí es muy importante en términos analíticos, sacudirnos la idea falsa de que la CEP es una impoluta señorita preocupada por la educación y llegó Jongitud y el Bester no hay nada que el sindicato tenga que no haya sido concedido y pactado con la autoridad educativa y con Hacienda. Y cuando había el mercado de plazas y herencias, quien coordinaba eso era la autoridad educativa. Y estaba programado. Y actualmente, en el artículo de mañana, ya estoy publicitándolo mucho, doy cuenta de cómo ahora una muchacha me escribe y dice, profe, por favor diga,
2 veces quedé en el segundo lugar del examen de ingreso y no me dieron plaza. Y en el tercero, pues quedé como en el 22 y se me acercó un cuate del sindicato y me dijo, con 100,000 pesos te doy la plaza. Es decir, ahora estamos generando grupos de idóneos, pero como los grupos de idóneos son mayores a las plazas disponibles, el sindicato está teniendo en algunas ocasiones, que sindicato y CEP en muchos estados son lo mismo, de elegir al idóneo independientemente de la prelación, ya sea por fidelidad sindical o bien por centavos. Ya no está el que tenía la plaza, el que la vende, sino que ahora se ha trasladado la propiedad de la plaza a la connivencia CEP-CENTE y están cobrando. No es algo que podamos generalizar, pero nos indica que si el Estado no tiene capacidad de regular eso, pues va a estar más difícil que regule a la Exxon en la energética o que regule a, ¿no? Me interesa mucho la pregunta provocativa. A ver, si la pregunta es ¿por qué acceso a la educación superior todos? ¿O por qué acceso a la educación en general? La tuya, la tuya. Si decías que te parecía dogmático, ¿por qué acceso a la educación general o a la educación superior? Sí, un poco lo pienso, si somos herederos de la modernidad. ¿Tienes ya? ¿Quieres que pare aquí? Sí, sobre todo lo pienso como si fuera, más bien somos herederos de la modernidad y parece ser que a partir de entonces la educación se tiene que volver democrática, todos tenemos que tener acceso a ella, todos, en el sentido no solamente media superior, superior, etcétera. Y ahí, pues bueno, ya aprovechando que quisiera hacer una adenda, porque para que queremos una educación para todos, cuando los profesores, según las encuestas, los datos duros, arrojan que los profesores universitarios, un 30%, ya más quizá, no leen un solo libro al año. Muchas gracias. Sí, bueno, mal de muchos, consuelo que no vale. Yo prometo leer uno este año, ¿no? A ver, tu planteamiento es heredero de Iván Illich, que Iván Illich en un texto que vale la pena leer que se llama La sociedad desescolarizada. Iván Illich fue un colega que estuvo en una cuestión que don Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, el CIDOC, creo que se llamaba, juntó, vino Marcuse, etcétera, ¿no? Iván Illich pensó en que la modernidad genera sus propios pobres, porque dice, antes uno aprendía en casa, no en la escuela, era parido en su casa, no en un hospital, era velado en su casa, no en una funeraria. A partir de que se establecen ciertos requisitos culturales, el que no va a la escuela es pobre, el que no va al hospital a tener el que no nace en un hospital es pobre, y el que no es velado en una agencia funeraria es un pobre. Yo creo que lo que ocurre es que cuando se establecen valores y derechos, y esos derechos se establecen como exigibles, más allá de que nosotros pensemos que no serían necesarios, son indispensables para sobrevivir en la sociedad que los establece. No se consigue, a ver, en Jutepec, en la panadería, había el letrero que decía, se solicita personal de limpieza primaria completa y las que envuelven el pan y tal, secundaria completa. Pues es una condición de acceso al trabajo. Ni siquiera es una condición de conocimiento, porque en la panadería había unos grandes así, como cartulinas que decían 1, 4, 2, 8, 3, 12, etcétera. Como costaba 4 pesos cada pieza, la muchacha contaba cuántos y luego volteé 27 y ahí tenía el resultado. O sea, la tabla de multiplicar estaba puesta. Si el corte educativo es un corte de domesticación para algunos y para otros, pero sigue operando como una condición de empleabilidad. Si esto es así, decir que no es necesario, sí, puede, como diría Illich, ser muy interesante pensar en la desescolarización,
porque la escolarización al estilo Pink Floyd lo que hace es homogeneizar las cosas, etcétera, ¿no? Y esa crítica a la escuela vale, ¿no? Pero no al extremo de decir que no es necesaria. Se ha convertido en necesaria. Pero yo diría, si tu Constitución establece que es obligatorio estudiar esto, ¿no? Y que es un derecho, incluso el hecho de obligatorio quiere decir que si no lo haces te llevan al bote, al papá, ¿no? Porque es obligatorio. Más bien llevan al bote al que insiste en meter a su hijo cuando no hay cupo, pero bueno, el asunto está en que si esto es así, a mí me parece que la cuestión es si vivimos en una sociedad en la cual es exigible el derecho o es optativo dotarlo, porque la persona puede decidir no ejercerlo. Pero no es renunciable, no es abdicable la obligación si está estatuido en la Constitución, en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Y la otra es que si todos pueden, si tienen capacidad, pues Aristóteles decía que las niñas no, que las mujeres tampoco, salvo que estuvieran casadas con un hombre libre, los esclavos tampoco. Yo creo que a veces los frutos de la modernidad, como fueron híbridos, han hecho que muchas personas tiren al niño junto con el agua de la bañera. Me da la impresión de que hay en la propuesta de la sociedad moderna, de una sociedad de ciudadanos, etcétera, toda esta cuestión más teórica, pero que puede ser un rumbo, pues lo que hay es una apuesta a la igualdad, no solo ante la ley, sino la igualdad como personas, en la cual no hay un rasero o una autoridad que decida quién es capaz y quién no es capaz de aprender a leer, o a quién le conviene o no. Parecería una eugenesia pedagógica. Entonces, a mí me parece que la capacidad o la educabilidad, etcétera, está muy dependiente de las condiciones económicas y, en consecuencia, no es el mérito lo que está operando, sino es un mérito cargado de injusticia o de desigualdad, ¿no? Un modelo educativo propio. Un día le pregunté a Onofre Rojo al respecto de... Sí, perdona. Al respecto de, oye, ¿es cierto que puede haber una universidad crítica y popular, etcétera? Y me dijo, sí. Lo único que tiene que ser primero es una universidad. Entonces, un modelo alternativo, un modelo educativo propio de México, mi pregunta es, ¿lo alternativo significa, perdonen ustedes, que se valga no aprender a leer, déjenme quitarle el sonido a esto, no aprender a leer, escribir o a tener una estructura lógica? A mí me parece que sí podemos pensar en una educación alternativa, pero no me da la impresión de que sea factible hacerlo, digamos, renunciando a la capacidad de generar estructuras cognitivas sólidas que incluso luego permitan ser críticos de cualquier sistema. Pero si por modelo educativo propio renunciamos a, bueno, estos son valores y los valores no son universales, son los a los que yo adhiero, renunciamos a la capacidad de aprender a aprender durante la vida y pensamos que eso no es una cuestión que es propia de cualquier modelo educativo, hoy estaríamos teniendo problemas por lo menos para discutirlo, ¿no? Obviamente que Ángel tiene razón, el mecanismo Ceneval tiene fallas, hay incluso pruebas de corrupción, etcétera, ¿no? Estudiar para el examen tiene serias consecuencias, tiene razón. Y el crecimiento del sector bajo en términos de su participación en la educación superior, yo diría que no tiene relación con el incremento del sector, del estrato, porque al contrario, si crece el estrato pobre y pasa del 4 al 7% de participación, pues pasan más. Si no crece
digamos, el del 4 al 7 no se pasa porque crecieron los pobres, sino porque hubo más acceso. Lo que pasa es que hubo acceso creo, a oportunidades diferentes, ¿no? Y con respecto a la cuestión de la igualdad relativa internacional, etcétera, ¿no? A mí me da la impresión que el problema central de la actual reforma educativa, en básica, en media y en superior, es que seguimos pensando que en la escuela venimos a responder, no a preguntar. Y en consecuencia en ciencias políticas o en el Colegio de México o en la básica, estamos pensando que es la extensión del contenido la que forma y no la profundidad con la cual se trata un tema que generaría consolidación de estructuras cognitivas. Entonces, para ser sociólogos, a mí me parece que ya basta de seguir haciendo lo que estamos haciendo hace muchos años, que es, ahí viene Comte, y ahí viene Durkheim, y ahí viene Weber, y órale, éntrele al suicidio y tal. No, espérese. No le entre al suicidio, digamos, al libro, ¿no? Yo tengo la impresión de que ahí lo que necesitamos en el acceso educativo a conocer en serio sería apostar por, desde el principio del proceso educativo, apostar por la profundidad en la consolidación de estructuras cognitivas. Por ejemplo, si uno de nosotros de repente dice, ah, caray, la sociología es una perspectiva que lo que se pregunta es que por qué parece natural lo que es artificial. Hemos logrado construir un sociólogo o una socióloga en vez de el que se sabe las fechas de nacimiento y muerte de Comte. ¿Por qué? Porque lo que es fascinante de la sociología es que fuera Dios de la escena, con la modernidad, resulta que la asimetría entre los géneros, ¿no?, que es una calamidad, pero digamos así está, lo que estudia la sociología es cómo eso, que es arbitrario, asimétrico, y que no tiene ningún asidero, digamos, en lo natural, se naturaliza. ¿Por qué las diferencias étnicas se naturalizan? Es decir, ¿por qué se hacen parte de lo que así debe ser? ¿Por qué la heterosexualidad se considera, siendo arbitrariamente una de las, digamos, se convierte arbitrariamente en la única cuando hay muchas posibilidades de relación erótica? Cuando entendemos que la sociología, entre otras cosas, lo que dice es, de lo que se encarga es de tratar de entender por qué se ha establecido como lo correcto, adecuado, natural y esencial cuando es artificial, es decir, cuando es resultado de relaciones de poder, cuando lo vemos cristalizado y además compartido incluso por quien está asimétricamente en la relación, como es la mujer que dice, así debe ser, mi marido debe ser el que haga tal y tal cosa, cuando logramos que una muchacha o un muchacho diga, ah, híjole, entender eso es tan o más difícil que entender el Big Bang. Porque el conjunto de procesos que conducen a eso son impresionantemente importantes. La desigualdad es otro caso. Es decir, la desigualdad es palmaria y sin embargo hay muchísimas personas que consideran que es necesaria. Y la tolerancia a la desigualdad es impresionante. Entonces yo diría que tiene razón. Un cambio en plan de estudios me parece que debe ser un cambio en cómo pensamos que se aprende, no en cómo distribuimos una cantidad brutal de conocimiento que es muy útil para resolver crucigramas. Y esto ocurre en la superior, ocurre en la... Yo me acuerdo de fanerógamas, criptógamas, monocotiledonias, dicotiledonias, etnoides y efsenoides. Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro y Duero. Me acuerdo de la canción de Topilejo que cantaba Madaleno. Ok. Cuando un día entendí que nuestras sociedades
sin que Dios mande, sino que mandan relaciones, procesos y estructuras, establece como normal, natural, respetable, valorable e incluso punible si se rompe lo que es artificial, dije, esto es una ciencia a la que yo le quiero entrar. Porque me parece extraordinariamente interesante, uno, cómo se naturaliza y luego cómo se rompe esa naturalización a lo que llamaríamos un cambio social, ¿no? Entonces sí, digamos, en lo que sí quisiera con eso terminar esta serie de preguntas es, bueno, estuvo la profesora de Finlandia, la embajadora de Finlandia o la secretaria de Educación de Finlandia. Cosas impresionantes, o sea, los profesores no son evaluados, están bien formados, se les exige que chambén, ¿no? Pero también son 3 millones, con el 95% de las personas con acceso a todos los bienes. Entonces, seguir comparándonos con Finlandia, ¿no? es absurdo. Seguir diciendo que Corea, etcétera. Bueno, si alguien quiere aceptar el autoritarismo coreano o chino, que se vaya a vivir allá. ¿Por qué no generamos un modelo alternativo en términos de búsqueda de igualdad educativa sin necesidad de ser tiranos, ¿no? Sí, tengo ganas de ir al baño. Tú dilo. ¿Les parece bien que hagamos un receso? Tenemos 14 preguntas de las sedes. Ahorita entonces va a estar complicado. Regresamos para contestar las preguntas de las sedes y a ver si el doctor Gil Antón tiene tiempo para su segunda presentación. No, yo creo que ya no, pero no importa, está muy padre.